allí en medio del pueblo. Digo, ¿por qué se me escaparon? Y una voz me decía, pero Pedro, ¿por qué viniste solo? ¿Y dónde vas? ¿Quién te presentó? ¿Y cómo le vas a decir quién sos? ¿En qué idioma? Si ellos hablan otro idioma. Y digo, ¿y quién te conoce aquí? No están más en Argentina. ¿Estás en otro país? Y digo, ¿qué tengo que hacer? Me dice la voz, andate rápido a tu casa, a la misión, porque si vienen los padres con unos palos, flor de paliza que te van a dar. Y me volví a la misión, así que mi primera salida de misionero, fracaso total. Es bueno de comenzar con un fracaso, porque eso es un cachetazo que te dicen, hermano, aquí no estás más en Argentina, estás en otro país y aquí tenés que aprender primero, tenés que ser humilde. Aquí, a veces en Argentina, somos demasiado apurados y ya somos amigos en media hora. Es imposible ser amigo en media hora, sobre todo en otro país. Y aquí, bueno, nosotros nos conocemos mejor, nos tuteamos enseguida, ¿no es cierto? Y bueno, es nuestra manera de ser. Y tutearse, también en inglés se tutea a la gente, ¿no es cierto? Y en Madagascar también nos tuteamos. Y entonces allí comprendí que hay que darle tiempo al tiempo. Que así se comenzaba a vivir una nueva experiencia a cero. Y fue tal la alegría que tenía de estar allí, comencé a trabajar. Soy hijo de albañil, mi padre es albañil. A los 9 años, nuestra familia, mi padre y mi madre tuvieron 8 hijos. Yo soy el segundo, el primer varón. Mi hermana mayor está aquí, Bernarda. Y bueno, mi padre me dijo, Pedro, vení a ayudar a tus hermanitos. Y me llevaba a la obra. Y la primera cosa que me decía, Pedro, no robe nada aquí, ¿eh? No robes, porque si robas algo nos van a echar del trabajo. ¿De qué vamos a vivir? Mi padre, un obrero. ¿Pero qué obrero? Nunca lo vi insultar a un patrón. Nunca lo vi insultar a otro obrero. Y trabajaba. Y me decía mi padre, Pedro, cuando haces un trabajo, hacelo bien. Y hasta el final. Y él me dio el ejemplo. No que él me decía una cosa y después hacía otra. Era un obrero de corazón y una persona honesta. Mi madre nos decía a nosotros, a los hijos, cuando hay alguien que toca la puerta, un pobre, hay que compartir siempre, porque hay siempre gente más humilde que nosotros. Y nos enseñó también a rezar, la fe, esa fe, el rosario que rezábamos en casa, que muchas veces lo discutíamos con la mamá, estamos cansados, mamá, no todo el rosario, 2 decenas, basta. Lo discutíamos, pero era hermoso. Y esa oración en la familia nos unió. Porque la oración une, el Espíritu une. Y bueno, esa oración nos unió hasta hoy en día, que somos muy unidos. Y así, ese fue el ejemplo que tuve de mis padres. Mi padre trabajador, mi madre, que era también, que tuvo 8 chicos y que dio toda su vida para que nosotros viviéramos bien y que pudiéramos ir a la escuela. Y nos enseñó el amor de los pobres. Así que bueno, me fui con esa riqueza, me fui a Madagascar. Y yo comencé a vivir con ellos de una manera simple. Y bueno, comencé a trabajar, a construir con obreros del país. Y de vez en cuando yo pateaba un poco la pelota así en el patio. Y la gente me miraba, yo no veía a nadie, pero todos me miraban. Y después viene un grupo de muchachos y personas adultas, dice, hermano Pedro, vimos que vos jugás bien al fútbol. ¿Es que no quisieras hacer parte del equipo de la ciudad? Digo, hermanos, con mucho gusto y con gran honor. Y así me llevaron al equipo de la ciudad. Y así, jugando con el único blanco que corría, Monseñor, el único blanco allí en esa región, con 40 grados de calor, que a veces decía, ¿dónde está el arco del contrario? A veces me hago un gol en contra. Y bueno, y cuando hacíamos un gol se hace en equipo. Y nos abrazábamos, saltábamos uno contra el otro.
Y bueno, también me dieron patadas, también me hicieron full. Y bueno, era una lucha a armas egales, Y bueno, eso me abrió el camino. Así que miren, el fútbol me abrió las primeras puertas así en Madagascar, ¿no? Y luego, bueno, volví a Francia a terminar mis estudios de teología. Y cuando me ordené sacerdote en Luján, en 1975, vuelvo a Madagascar como sacerdote. Y yo le dije a mi gente, el obispo me pone en la misma misión donde yo estuve como seminarista. Me dice, Pedro, vos vas a para allá. Y yo tenía 27 años, me dice, yo sos el párroco de aquí, sos el director de aquí. Párroco, director, jefe, todo. Y sobre todo, servidor. Yo le dije a la gente, hermanos, esta iglesia es de ustedes. Aquí ustedes es su casa. Vengan cuando quieran. Me saqué el reloj. No lo usé más durante 9 años. Digo, ¿para qué voy a tener reloj? Si la gente cuando viene a buscarme, es el momento que tengo que recibirlos, le voy a decir, che, la hora de la siesta, no vengas a bromarme ahora. No, yo le dije, viví una experiencia de hermandad, de humanidad extraordinaria, con un pueblo que no tenía nada, pero ganas de vivir, ganas de darle a sus hijos un futuro mejor. Y así comenzamos. Yo volaba a 13.000 metros de altura, con una alegría de compartir y meternos de pie. Pero así había tanta pobreza. Cuando alguien caía enfermo, tenía tan pocas posibilidades de curarse. Y cuando yo llegué allí por la primera vez, yo dije, Dios, si salgo vivo de aquí, te lo agradeceré toda mi vida. Y se lo agradezco porque salí vivo. Tuve la suerte de curarme. ¿Cuántos de mis hermanos no pudieron curarse y murieron? Jóvenes. Cuando llegué a Madagascar, la edad media de vida era 42 años. 42 años. Hoy estamos en los 54, 55 años. Todavía es baja. Así que cuando yo veo una persona, digo, ¿qué edad tenés? Me dice 50 años. Y me parecía viejo, y yo tengo 70. Y digo, pobre, qué sufrimiento que tuvo esta persona. Y bueno, allí comenzamos a trabajar, a vivir con ellos. Allí nos fuimos porque había hambre. Cuando un argentino ve hambre, le duele todo, le duele el corazón, le duele el cuerpo entero. Y así éramos 3 sacerdotes y dijimos, bueno, vamos a darle el ejemplo. Aquí se come arroz y puesto que el arroz es la comida principal, vamos a darle el ejemplo. Nosotros los curas vamos a ir a los arrozales. Y después de la misa nos poníamos en pantaloncitos cortos, el machete y entrábamos a trabajar en los arrozales.